Bueno, mi nombre es Walter Domingo Ciarrochi, nací el 30 de junio de 1962, soy hijo de Rosa y de Islo, nieto de Margarita, de Domingo, de Francisco y de Leonor, esposo de Laura, hermano de Silvana y de Eduardo, padre de Gustavo y de Carolina, y nieto de Paulina y de Valentín, el orgullo más grande que tengo. Nací en Cañada de Gómez, provincia de Santa Fe. Nací en la casa de mis abuelos, donde viví durante parte de mi infancia con ellos. Mi educación la hice siempre en el mismo colegio. Empecé a los 4 años en el Instituto José Raceto de Cañada de Gómez, hasta 5º año. O sea que hice toda la primaria y toda la secundaria en el mismo colegio. Y compartí prácticamente el 90% de las amistades en el mismo colegio, ¿no? con los mismos chicos, porque inclusive era una escuela privada y de varones. Muchos de los cuales todavía sigo compartiendo momentos de distensión y de alegría, en donde compartimos también padrinazgo, madrina, bueno, una serie de circunstancias las seguimos compartiendo con ese grupo. Estando en 5º año, se podría decir que como que empezó ahí a cambiar un poco mi vida cuando hacen el sorteo del servicio militar. En esa época teníamos el servicio militar obligatorio. Y bueno, entre tanta emoción, intriga, incógnita de qué número me iba a tocar, el sorteo se hacía por los 3 últimos números del documento nacional de identidad. Según los 3 últimos números te tocaba el sorteo que correspondía. Yo tenía los 3 últimos números de mi documento, es el 990, y el sorteo me salió el 991. O sea que no había forma de salvarme de ninguna manera, y por ese número me tocaba Marina. O sea que hice el servicio militar en la Armada Argentina. Bueno, en ese momento fue un poco de emociones encontradas por todo lo que se comentaba del servicio militar. Bueno, todavía había que sortear un poco la realización médica, pero bueno, eso es lo que uno prácticamente no lo tenía en cuenta porque suponía que estaba bien de salud, ¿no? Así que bueno, terminé 5º año y al año siguiente me toca la realización médica. La hice en Santa Fe, donde salí con apto A, o sea que no tenía ningún inconveniente para hacer el servicio militar. Y bueno, yo terminé el colegio en el 1979 e ingreso a la Armada el 3 de agosto de 1981. Hicimos 2 meses de instrucción, hasta octubre del 81, y después de esos 2 meses íbamos a los destinos que nos correspondía. A mí me tocó el portaaviones Ara 25 de Mayo, que pertenecía a la Armada, ¿no? Era el buque de guerra insignia de la Armada Argentina, ¿no? Todavía ahí estábamos muy lejos de saber que íbamos a participar en una guerra, ¿no? Porque prácticamente ahí estábamos haciendo el servicio, me destinaron al buque. Y bueno, repito, el 3 de agosto del 81, perdón, el 3 de octubre del 81 me mandan al portaaviones, donde ya todo el servicio militar lo hice arriba del buque, del portaaviones 25 de Mayo. O sea que prácticamente viví 1 año arriba del buque. Todo se desarrolló en condiciones normales, podríamos decirlo, hasta el 28 de marzo de 1982. Los buques de la Armada hacían por lo general siempre entre 4 y 5 navegaciones al año. Habíamos hecho ya prácticamente 2 o 3, no recuerdo bien, pero lo que sí recuerdo que volvimos un 28 de marzo a puerto, después de haber navegado casi 10 días, y por lo general después de una navegación siempre nos daban unos días para ir a ver a nuestros familiares. En ese momento la noticia triste era que, bueno, volvimos de navegar y el 28 de marzo nos informan que teníamos que volver a navegar de nuevo. Fue raro, porque no pasaba eso. Siempre pasaban 2 o 3 meses después de cada navegación. No había una navegación a los 2 o 3 días después, ¿no? Porque eran navegaciones de rutina, no había ningún caso puntual para las navegaciones, ¿no? Así que cuando el 28 de marzo nos avisan que volvíamos a navegar al otro día, ahí llamó un poco la atención, pero bueno, nunca sospechamos ninguna otra cosa en absoluto más que algo raro, nada más. Y bueno, informamos como pudimos a nuestra familia, porque también ellos esperaban siempre la vuelta de una navegación para vernos, ¿no? Para tener alguna noticia nuestra. Y
cuando nos avisan que teníamos que volver a navegar, ahí un poco buscamos los medios que teníamos a nuestro alcance para informar a nuestra familia, ¿no? Recordemos que no existía celulares, nada de la tecnología que hay hoy, ¿no? Así que o bien había que buscar algún teléfono público o de alguien conocido que había en algún lugar ahí cerca, o de los mismos teléfonos de los buques, ¿no? De la base naval. Así que bueno, alcancé a avisarles que salíamos a navegar otra vez y bueno, también la incógnita apareció en ellos, ¿no? Que por qué otra vez, qué pasaba y bueno, nadie sabía nada. Pero bueno, volvimos a navegar como si fuera otra navegación normal para nosotros, ¿no? Lo único que vi muy raro es que el buque nuestro era un buque muy grande, tenía 200 metros de largo, 220, ¿no? Más de 2 cuadras de largo, 50 metros de ancho y prácticamente tenía 13 pisos, si es que lo vemos como un edificio, ¿no? La mayor parte de los pisos estaba casi bajo agua. O sea, de los 13 pisos o de los 13 niveles que tenía el buque, prácticamente 7, 8 estaban bajo la superficie del agua, ¿no? Y bueno, lo que noté raro en ese momento, como decía antes, era que de una dotación normal de 1.200 tripulantes aproximadamente, de los cuales 600 éramos soldados, éramos conscriptos, ¿no? Estábamos haciendo el servicio militar. De golpe casi suben 1.000 personas más, 1.000 soldados más, entre conscriptos, oficiales, o sea que prácticamente cubrimos 2.000 personas arriba del buque, ¿no? Era como una isla flotante, en cierta forma. Eso es lo que más llamó la atención. Y aparte, la incorporación de comida, elementos militares, pertrechos. Eso fue un movimiento muy, muy raro, ¿no? Ahí fue donde algo estaba pasando. Pero bueno, en la inercia del servicio militar, en la inercia de lo que estábamos haciendo, no es que nos pusimos a hacer un análisis tan profundo. Aparte, no nos olvidemos, teníamos 18 años donde experiencia de militar no teníamos para nada, ¿no? Y bueno, eso fue lo raro, subieron mucha gente, aprovisionaron el buque con un montón de cosas, comida, como dije antes, y un montón de otras cosas, y salimos a navegar. Salimos a navegar aproximadamente el 30 de marzo, 1 de abril, algo así. Y en plena navegación, el 2 de abril, a las 6 de la mañana, por altoparlantes, que era un poco la comunicación que teníamos dentro del buque, para comunicarnos o para comunicar a los oficiales alguna normativa, por los altoparlantes nos informan que estábamos tomando las Islas Malvinas, que habíamos recuperado las Islas Malvinas. Bueno, fue una mezcla de emociones de todo tipo, ¿no? Primero de asombro, de sorpresa, por otro lado de mucha alegría en cierta forma, ¿no? Porque dentro de nuestra poca capacitación o de capacitación militar, digamos, recuperar eso que siempre supimos que era nuestro, porque nunca lo tuvimos, nos dio una alegría muy, pero muy grande. Y fue un momento de mucho júbilo, de mucha euforia dentro del buque, ¿no? Por supuesto que muy ignorante de todo lo que podía llegar a pasar, ¿no? Estábamos, y lejos de pensar eso. Bueno, se desarrolló eso en condiciones normales. Primero que los ingleses no iban a venir, todo lo que iba pasando en el país, nosotros nos enterábamos exactamente igual, ¿no? No teníamos ninguna, en el barco, por supuesto, perdón. Siempre estábamos arriba del barco, siempre. Entonces, todo lo que pasaba, digamos, en el conflicto bélico ese, que todavía no se había desarrollado como un conflicto, simplemente nosotros recuperamos las islas, todo lo que nos iban informando a nosotros era lo mismo que el ejército informaba al continente. O sea, nunca supimos ni más ni menos. En ese momento estaban los famosos comunicados de Estado Mayor Conjunto, ¿no? No me acuerdo qué cantidad de comunicados hubo, ¿no? Pero bueno, el primer comunicado del Estado Mayor Conjunto fue la recuperación de las islas. Y ahí empezaron a haber comunicados de cómo iba la situación de este conflicto que ya se estaba desarrollando. Así que bueno, al principio todo normal. Nosotros mucho contacto con el exterior no teníamos, prácticamente, más de lo que nos podían informar justamente por estos comunicados. Y bueno, primero que los ingleses no iban a venir, que estaban muy lejos, que no se justificaba que ellos vengan, que una cosa, que la otra. Jamás estuvimos anclados, ¿no? La función nuestra era navegar. Lo que sí nunca supimos por dónde andábamos. Sí sabíamos que andábamos muy cerca de la costa,
porque uno cuando íbamos atrás, el buque se divide en proa a la parte de adelante, popa a la parte de atrás, estribor derecha y babor izquierda. Cuando uno iba a la parte de atrás, donde están las hélices que propulsionan la tracción del buque, se veía que levantaban mucha arena, algo como que nos indicaba que estábamos arrastrando cosas del piso del mar, ¿no? Entonces eso nos indicaba que estábamos cerca de la costa. Y por el otro lado teníamos toda la flota de mar que nos custodiaban, entre comillas, ¿no? Porque como te dije al principio, el buque nuestro era el buque insignia y desde ahí salían todas las directivas de la flota de mar. Todo lo que hacía la flota de mar salía desde el buque donde yo estaba, que era el portaaviones, ¿no? Y como su palabra lo indica, justamente el portaaviones llevaba aviones y llevaba helicópteros. Aviones de guerra, los A4Q, aviones de reconocimiento submarino, que eran los llamados tracker, y helicópteros. Helicópteros también para reconocimiento submarino o para traslado. En ese momento, a medida que iba transcurriendo los días, la preocupación fue creciendo, ¿no? Porque eso de que no iban a venir los ingleses empezaron a moverse. Y se movieron y ya vinieron con toda su flota, ¿no? Podemos recordar que la diferencia de flota entre la inglesa y la nuestra era de 10-1 aproximadamente, ¿no? Nosotros habíamos tenido unos 15, 20 buques, ellos vinieron con 100 buques, ¿no? Aproximadamente entre todas las cosas que trajeron, ¿no? Y bueno, y ahí ya se empieza ya a sentir un poco más el tema de la guerra, ¿no? Y ahí nuestra preocupación, o mi preocupación, fue realmente cada vez más. Aunque el trajín de lo que teníamos que hacer, nosotros en navegación hacíamos de guardia de 6x6, llamábamos a 6x6, 6 horas de guardia en nuestro puesto de trabajo, nuestro puesto de combate, y 6 horas para hacer lo que queríamos, ¿no? Podíamos comer, podíamos dormir, lo que sea. Esa era la rutina nuestra en navegación, tanto en época de guerra como en época de cualquier tipo de navegación que hacíamos. Salíamos de lo rutinario de puerto, que en puerto estábamos como si fuera una jornada de trabajo, era a las 6 de la mañana cuando tocaba Diana era cuando nos teníamos que levantar todos, hasta la 1 de la tarde, ahí terminábamos nuestro trabajo, digamos, ¿no? Por más que éramos colimba, también terminábamos nuestro trabajo. Nos quedábamos en el buque si queríamos, o si teníamos alguna guardia. Si teníamos que cubrir alguna guardia, ahí nos quedábamos en el buque prácticamente hasta que terminábamos la guardia. Si no, después de la 1 de la tarde podíamos hacer lo que quisiéramos, hasta podíamos salir del buque. En navegación eso cambiaba todo. En navegación hacíamos 6 horas de guardia y 6 horas, como te dije antes, para hacer lo que quisiéramos. Cuando empieza la guerra, nunca más nos sacamos los chalecos salvavidas, o sea que comíamos, dormíamos, todo lo que teníamos que hacer con los chalecos salvavidas puestos, ¿no? El baño pasó a un segundo plano, prácticamente no existió ningún baño. 40 días, no me acuerdo de haberme bañado en 40 días, y si no habrá sido 1 o 2 veces cuanto mucho. Dormíamos vestidos, como te digo, ya con el salvavidas puesto prácticamente. Y toda una instrucción que cambió muchísimo, ¿no? Ya era instrucción de guerra la que teníamos arriba del buque, ¿no? Donde nos indicábamos qué teníamos que hacer con cada alarma de guerra. Ahí se llamaba zafarrancho de combate, ¿no? Teníamos una alarma identificatoria de que algo pasaba y cada uno tenía que salir corriendo, no importa si estaba de guardia o si no estaba de guardia, pero tenía que salir corriendo al puesto de trabajo. Y había un lapso, un tiempo muy corto que no recuerdo, porque si no llegábamos a nuestro puesto, se cierra todo el buque. Los buques tienen todos, llamamos tambuchos, todas, para pasar de cubierta en cubierta eran todos agujeritos muy chiquitos donde uno tenía que meterse, estaba la escalera, y si no llegaba a un tiempo estipulado, una vez que sonaba la alarma, se cerraba todo eso. Y uno ya no podía entrar más a su puesto de combate tampoco. Entonces tenía que dar parte donde lo agarraba, con el primer oficial que estaba cerca: mire, estoy acá porque mi puesto está en tal lado y no llegué. Nosotros en el buque, el personal que estaba arriba nuestro, digamos, estaban en escalafón, estaban los suboficiales y estaban los oficiales. Con nosotros dormían los cabos segundo, los cabos primero, en el mismo sollado, digamos, sollado era donde dormíamos, ¿no? Después estaban suboficiales de mayor rango y después estaban los oficiales. El primer oficial nuestro, digamos, era un guardia marina, después había un teniente de navío
El guardiamarina se llamaba Guardiamarina López, el teniente de navío de apellido Cruzate, y el capitán, después de ese ya era el capitán para nosotros directamente del buque, que era Julio César Zarcona, que era un capitán de navío que era el que comandaba todo el portaaviones, ¿no? Así que bueno, ese era un poco los rangos que nosotros teníamos que identificar. Por supuesto que se identificaban todo con tiras. Cada tira te decía qué rango tenía y qué función cumplía. Y bueno, eso se identificaba muy fácil porque ya eso en instrucción ya lo aprendíamos, ¿no? Así que ya cuando te destinaban, pues ya tenías que saber quién era cada uno, ¿no? Porque también eso dependía a quién vos le tenías que hacer más caso. Porque alguien te daba una orden y si pasaba uno de un rango mayor, tenía que dejar de hacer eso para hacer lo que te decía esta otra persona de rango mayor, ¿no? Una de las cosas que aprendí en el servicio militar para llevarla bien eran dos palabras clave: orden y comprendido. Cuando vos decías ordene, era lo que te pedía, y cuando decía comprendido era que tenía que hacer lo que te decía. Con esas dos palabras clave pasaba los 14 meses de la mejor manera posible. Y otra de las cosas que siempre nos decían, cuanto menos sepamos el apellido de ustedes, mejor la van a llevar. Porque cuando ya repetimos muchas veces el apellido de ustedes, porque algo anda mal, y ya lo vamos a tener muy en la mente de cada uno de nosotros como para lo que ellos quisieran. Y eso que ellos quisieran, bueno, eran las clásicas salto de rana, cuerpo a tierra, los bailes que nosotros llamábamos, que era a gusto y piacere de ellos. Y ahí creo que también hay que diferenciar un poquito, ¿no? Una cosa fue la instrucción, donde esto era cotidiano, donde limpiar un baño con un cepillo de dientes podía pasar, hasta todo esto que yo te dije recién, cuerpo a tierra, salto rana, en el medio de las rosetas eran como rosas pero más chiquititas, donde había espinas, entonces eso era muy común, ¿no? Eso mantenía el orden según ellos y la disciplina. Así que bueno, eso hacía, lo que yo te dije, orden y comprendido, y estas otras cosas de disciplina y que no reconozcan el apellido nuestro y que cada vez que nos nombraban tenían que preguntar usted cómo se llama, eso hacía que uno pasara al servicio militar lo mejor posible. Lo que sí, bueno, hubo un cambio entre instrucción y el buque. Tengo que resaltar que la vida en un buque era muy distinta a la vida de instrucción. Había mucho más camaradería, ¿no? No se notaba tanto esa diferencia entre oficiales, suboficiales y colimba, ¿no? Porque creo que también el buque funcionaba porque estaban los colimbas. Entonces, si bien había una orden estricta, que eso no, estamos hablando que estamos en la época de los militares, o sea, no era democracia, ¿no? Pero en un buque la vida se hizo un poco más llevadera en cierta forma, ¿no? También dependiendo de cómo era uno. Eso también tengo que reconocerlo. O sea, este orden y comprendido sirvió para todos los 14 meses. Si uno la llevaba piola y no se hacía, o sea, no se le subían mucho los humos, era mucho más sencillo todo. Por eso los que tenían, digamos, los que eran muy cocoritos, como llamábamos antes, no la pasaban muy bien, en cierta forma, ¿no? Y eso depende de la forma de ser de cada uno. Así que bueno, volviendo a la guerra, los ingleses se vinieron. El día que más recuerdo de la guerra fue el 2 de mayo, porque ahí fue cuando hundieron el Belgrano. Y nunca voy a olvidar que estuve muchos segundos agarrado a una baranda para ver si me tiraba al agua o seguía en el buque. En la otra punta, nosotros estábamos en el norte de las islas y Belgrano estaba en el sur de las islas. Inmediatamente por los estados de comunicado de mayor conjunto, donde informaron del hundimiento de Belgrano. Eso de la baranda es algo que me quedó muy grabado. Cuando hunden el Belgrano, ahí fue, creo que hablaría casi que por el 100% de lo que estábamos arriba del buque, ¿no? Oficiales, colimba y todo, ¿no? Porque se veía y se notaba el ambiente de que no era el mismo antes. En el caso particular mío, me agarró una angustia muy grande. Me agarra una angustia cada vez que lo pienso, en cierta forma, ¿no? Y me fui a estribor, a la parte derecha, donde teníamos la bajada, estando en buque, en puerto, teníamos la bajada para salir. Y estuve agarrado ahí un tiempo grande para saber si me tiraba al agua o seguía arriba del buque. Porque digo, ¿qué hago acá? Si hundieron el Belgrano, van a hundir a todos los buques. Este era el pensamiento que se me había cruzado por ese momento. No lo compartí mucho tampoco lo que me pasó en ese momento. No lo compartí después de mucho tiempo.
Y bueno, fueron, no sé, 30 segundos, minutos, no sé el tiempo que estuve ahí, agarrado, una baranda que se mueve. Pero bueno, se ve que el instinto de supervivencia estuvo por arriba de las emociones que me pasaban en ese momento. Y bueno, seguí arriba del buque, compartiendo todo lo que seguía sucediendo después de ahí. Nunca me agarró eso, tengo que aclararlo, fue un momento muy puntual, ¿no? Cuando nos enteramos que habíamos hundido Belgrano, tampoco después de la guerra me agarraron en ningún momento de... Sí, me vienen estos pensamientos, me vienen este recuerdo, no pensamiento, los recuerdos de esto me vienen muy puntuales, como que si me separo de la historia me veo permanentemente en esa situación, ¿no? Si me disocio, me veo tranquilamente en esa posición. Fundamentalmente en momentos claves de mi vida, o el 2 de abril, o cuando nos juntamos con los combatientes. Ahora tuvimos un encuentro en Punta Alta, justamente estuvimos recorriendo la base este fin de semana con los del portaaviones, que hacemos un encuentro anual. Y bueno, esos recuerdos me vienen muy seguido. Es más, estuve arriba de uno de los buques y estuve con mi señora y le dije, acá es lo que yo te cuento que me pasó en ese momento. Porque ella ya lo sabe y bueno, ya lo compartí con ella muchas veces. Ah, me dice acá, sí, fíjate lo que, ¿no? Y ahí, ese momento no me lo voy a olvidar nunca más. Y bueno, después del 2 de abril, prácticamente la flota de mar se desarticula, ¿no? Con el hundimiento del Belgrano. Todo el operativo que se había pensado con el Belgrano abajo, con 2 buques, el portaaviones arriba con el resto de la flota, para hacer todo un operativo de tijeras, se llamaba en este momento, para bombardear a la isla de los 2 lados. Con el hundimiento del Belgrano se desarticula todo y bueno, ahí empezamos no sé por dónde anduvimos, si volvimos o no volvimos, si subimos más o bajamos más, ahí no sé bien qué pasó. Bueno, hasta prácticamente el 10 de junio, que es el rendimiento de Argentina y que se le devuelve las islas a los ingleses, ¿no? Desde que hunden el Belgrano hasta que termina, nunca fue lo mismo para mí, ¿no? En cuanto al estar arriba del buque, en cuanto a la permanencia y en cuanto a la tranquilidad que en cierta forma antes teníamos, ¿no? Porque una vez que te acostumbrabas al ritmo ese, sabía que iba a ser un año y listo, ¿no? Pero bueno, la guerra entra como una cuña en mi vida en cuanto a todo esto. Y bueno, sin lugar a dudas fue un antes y un después, ¿no? Hoy cuando quiero ver mi historia, muero Malvinas. Me tengo que pensarla para ir más atrás de Malvinas. O sea, ¿qué pasó de chico? Y no, si busco en mi mente, me acuerdo, por supuesto. Pero, tu pasado, paro Malvinas, directamente. Y bueno, volvimos a tierra. Enseguida no nos dan permiso para ir a casa. Creo que habrá pasado un mes y medio. Bueno, ahí nos dan unos días para volver a casa. Seguimos haciendo el servicio militar. No es que termina la guerra y se termina el servicio. La guerra termina el 10 de junio y yo seguí haciendo el servicio hasta el 4 de octubre, como correspondía. Era un año de 14 meses, eran estrictos y eso se tuvo que cumplir. Creo que todas las fuerzas, ninguno dejó de hacer el servicio militar después de la guerra. Ni ejército, ni marina, ni aviación. Está bien que aviación tenía muy pocos conscriptos que participaron en la guerra, pero no, tengo entendido que todos siguieron haciendo el servicio militar hasta que terminó el contrato de Colimba, en cierta forma, ¿no? Y bueno, y el 4 de octubre del 82 termina mi servicio y ahí me vuelvo a casa. Al mes que termina la guerra, ahí nos dan unos días para venir a casa. Y bueno, ese fue un momento también muy importante en mi vida, muy emotivo, porque siempre nos veníamos a dedo, porque no teníamos un mango, por lo menos mi situación económica en ese momento con mis padres no era para venirme en colectivo ni nada por el estilo, así que volvíamos a dedo la mayoría de las veces, y por ahí si teníamos unos pesos también volvíamos a dedo para guardarlo. Y a veces veníamos más rápido a dedo que en colectivo, ¿no? Porque en esa época nos levantaban. Difícilmente podía pasar 2 o 3 autos y alguien ya nos levantaba, un camión o un auto. Y bueno, y recuerdo que habré estado 12 horas de viaje y llego a Cañada
Llego a Casilda, en Casilda consigo a alguien que me traiga hasta Cañada, porque venía por esta ruta, y me preguntó si me quería llevar hasta mi casa, porque yo de la ruta 9 vieja a mi casa tengo que cruzar todo Cañada. La ruta 9 está en el norte, yo vivo en el sur de Cañada. Y le dije que no, que me deje, que quería caminar Cañada. Quería disfrutar mi ciudad un tiempo por lo menos caminándola. Y así me dejó, todo con la ropa de militar estaba, y ahí empecé a caminarla. Pararon 2 o 3 para ver si me querían llevar y le dije que no. Era como quería respirar ese aire de Cañada que tanto extrañaba. Y mi familia no sabía que yo venía, porque no había comunicación, tenían que buscar un teléfono. Cuando me dijeron que me podía ir, ni lo pensé 2 veces, armé la poca ropa que podía armar, el bolsito militar y me vine, ¿no? Logré que, no sé si en colectivo o qué, logré salir de Bahía Blanca, porque después estaba la policía militar que si te agarraba haciendo dedo te metía preso aparte, ¿no? No se podía hacer dedo. O sea que tratábamos de alejarnos lo que más podía de Bahía Blanca, por ahí por Pigüé, hasta Guaminí, hasta algunos pueblos, ciudades un poquito alejados, y ahí empezábamos a hacer dedo. Entonces no sabía mis padres que venía. Llego a mi casa, golpeo y no sale nadie, y después hay algo que después te quiero contar porque es muy anecdótico, ¿no? Enfrente de mi casa vive una familia que es muy amiga, que todavía sigue haciéndolo, nada más que la madre falleció. Trabajaba en Telecom ella. Y no sé, me pareció que podía estar enfrente, porque eran siempre una afinidad muy, muy grande. Y bueno, en la época de la guerra lloraban uno en cada casa, distinto, ¿no? Nuestros padres, nuestra familia. Así que me crucé, golpeó la puerta. Bueno, cuando abre la hija de esta señora, casi se muere y llama a mi vieja. Y bueno, ese momento también quedó muy, muy grabado en mi cabeza, ¿no? De mucha alegría, de mucha emoción, ¿no? Porque bueno, lloramos todo, ahí era... No había palabra, no se podía sacar ninguna palabra, ¿no? Y bueno, y lo que te quería contar de esta mujer ahí que trabaja en Telecom, como no había comunicación fluida, cuando vuelvo de la guerra, sí quiero hablar con ellos. Pero ¿qué pasaba? Se cortaba la comunicación, no había una comunicación directa de Bahía Blanca o desde el puerto hasta Cañada. Esta chica trabajaba en Telecom de Cañada de Gómez. Entonces se cortaba mucho. Entonces, ¿qué hizo esta chica? Como sabía muy bien el funcionamiento de las comunicaciones, encuentra en el medio, no sé, ponerle en Trenquelauquen, por así decirte, otro que trabajaba también en Telecom en Trenquelauquen. Entonces le dice, mirá, no me puedo comunicar con Puerto Belgrano, fíjate si te podés comunicar vos. Si vos te comunicás, avísame y vos no vas a ser intermedio. Así que bueno, esta persona que nunca conocí hizo el nexo. Entonces me llaman, por parlante me dice, conscripto Coico 62, Walter Ciarrochi, tiene teléfono. Entonces cuando me voy, atiendo y dice, mirá, dice, vos no me conocés, pero del otro lado está Rosita y está tu mamá, que quieren saber de vos o quieren hablar con vos, como no te pudiste comunicar. Ah, sí, bueno. Entonces, lo que mi mamá preguntaba, este señor me preguntaba a mí, yo le contestaba a este señor y este señor le contestaba a mi mamá. Y bueno, fue una comunicación muy, muy hermosa con este en el medio, digamos, con esta persona en el medio que nos hacía de puente entre lo que cada uno queríamos decirnos del otro. Así que fue algo muy anecdótico que quedó muy grabado en mi memoria, como muy positivo también, ¿no? Y bueno, recordemos también que en plena guerra toda la comunicación, la única comunicación que había era por carta, muy poco por teléfono, era todo censurado. O sea, las cartas que nosotros mandábamos, los militares las abrían y ellos leían lo que ellos interpretaban que nuestra familia no tenía que saber, lo tachaban. O sea que de un texto de 3, 4 hojas, de 2 caricias, capaz que quedaba un 30%, nada más. Igual que las cartas que recibíamos de nuestros familiares, cuando la abríamos, estaba la mitad de la carta tachada. Así que, bueno, ya sabiendo eso, prácticamente las cartas de 2 hojas se transformaron en una caricia, porque para qué poner tantas cosas, ¿no? Simplemente que era lo que más le importaba, que estábamos bien, que comíamos bien, que la pasábamos bien, y nada para preocupar. Aunque había mucho para preocupar, pero prácticamente las cartas eran así, ¿no? Muy, muy cortitas, pero la intención de la carta era saber que estábamos vivos también, ¿no? Por lo menos eso. Y
Y bueno, esto de estar vivo también, después me enteré, ¿no? Esto en la ciudad se comentaron un montón de cosas porque nunca la información se sabía si era cierta o no. Se comentó un par de veces que habían hundido también al portaaviones. Entonces, por amigos míos después, porque me decían, igual te voy a tu casa a preguntarte si te habían hundido. Entonces no sabíamos cómo hacer para averiguar de vos. Entonces me cuentan que iban a mi casa y simplemente para ver el estado de ánimo de mi familia, nada más. Y bueno, entonces depende del estado de ánimo, sabíamos que no te habían hundido, o por lo menos que yo tampoco sabía nada. Así que bueno, esa fue un poco como mis amigos se enteraban de cómo estaba yo, o si mis familiares sabían algo de mi situación en el buque, ¿no? Porque era todo una incógnita, nadie sabía nada. Todo el ocultamiento de los militares fue total y solamente se sabía y se escuchaba lo que ellos querían, ¿no? Nunca se decía la verdad de los muertos, de los no muertos, que a lo mejor son técnicas de combate que lo hacen todos los países, no digo que lo hagan hecho los nuestros solos, ¿no? Pero bueno, para un país sin experiencia en guerra, fue muy, muy duro para todo el entorno. Por eso yo siempre digo que no solamente somos excombatientes nosotros, nuestra familia también es combatiente y todo el entorno nuestro es combatiente, ¿no? Porque vivieron y sufrieron la guerra tanto como nosotros. Así que, y bueno, y después termina mi servicio, en octubre del 82 me vengo a casa y la desmalvinización empieza desde ese momento, ¿no? No hubo ningún tipo de recepción en absoluto. Y siempre recuerdo la canción de Baglietto, ¿no? Cuando decía ahí en el fondo de mi casa, mi vieja. Y así fue, ¿no? Cuando llegamos encontramos a nuestra familia nada más. Y por eso creo que nuestro mayor sostén fue nuestra familia. Y por eso estoy cada vez más convencido que los suicidios que se fueron dando después es porque no había un entorno familiar adecuado, o porque no había una contención adecuada, porque nunca hubo una contención psicológica, ni médica, ni nada, ¿no? Logramos tener algo después de los 10 años, donde ya era muy tarde todo, ¿no? La mayor ayuda era después de la guerra, donde no sabíamos ni dónde estábamos. Con 18 años, imagínate que, sabiendo que muchos chicos, amigos nuestros, que hicieron la colimba o la instrucción, habían muerto en el Belgrano, que no lo íbamos a ver más, fue una cosa toda muy desgarradora, ¿no? Y bueno, de a poco fuimos participando, sí, nos fueron llamando a algunos colegios, pero en el caso mío, después de los 5 o 6 años, hasta que llegan los 10 años y bueno, y hubo el primer reconocimiento de la parte, digamos, de la democracia, ¿no? Donde nos entregan una medalla, que vos fíjate, no la tengo acá, me la quise poner y no me la puse, así que ahora me la voy a poner. Donde nos entregan una medalla, que es esta, a los 10 años de haber terminado la guerra. Eso fue en Santa Fe, y después de ahí más sí empiezan a haber una serie de reconocimientos, ¿no? Después del reconocimiento de los 10 años, empezamos a tener una jubilación, empezamos a tener PAMI, empezamos a tener una atención psicológica, una atención médica por lo menos, ¿no? Pero como te dije antes, era una atención muy tardía para muchos casos. Creo que para el 100% de los colimbas fue muy tarde. Porque por más que los que vinimos, y entre comillas vinimos bien, siempre queda algo. Siempre queda algo. Y vuelvo a rescatar acá muchísimo a la familia. Si no era por eso, qué sé yo, qué hubiese pasado, ¿no? Como pasó con muchos, ya son más los que se mataron, los que murieron. No digo que se hayan matado todos, ¿no? Pero son mucho más los que murieron que los que murieron en Malvinas, ¿no? En 649 son los que murieron dentro del conflicto. 323 fueron solamente de Belgrano. O sea que el poder de destrucción al hundir un buque era muy grande. Porque prácticamente, como te dije antes, en el buque nuestro había 2.000 personas. O sea que haberle pasado lo mismo que al crucero hubiese sido mucho más grave, ¿no? A nivel de vidas. Muchas de las personas que subieron en el portaaviones bajaron después a la isla, porque todo eso que cargamos de más fueron los que después bajaron a la isla. Y todo lo que cargamos de más de pertrecho, porque subimos carros de asaltos, era tan grande el buque que se subieron un montón de cosas y que después fueron bajadas a la isla. Lo más cerca que nosotros estuvimos de la isla fueron unos 5 kilómetros, donde alcanzamos a verla. Nunca bajamos a isla. Yo no conozco Isla Malvinas. Ahora voy cambiando un poco de idea. Antes decía que no iría con pasaporte, porque no podemos ir con pasaporte a un lugar que es nuestro. Pero estoy viendo que se me va a terminar la vida y
y no voy a saber por qué peleé. Entonces creo que en algún momento voy a ir con o sin pasaporte. Ese va a ser, creo que, el cierre de toda esta historia para mí, ¿no? He hecho cierres muy chiquitos, ¿no? Pero creo que el mayor cierre de todo esto sería cuando vaya a ver Malvinas. Hace 6 años que se armó una comisión que se llama Comisión Permanente del Portaaviones ARA 25 de Mayo. Y hace 6 años decidimos una vez por año ir a distintos lugares. Arrancó hace 6 años atrás en Puerto Belgrano, donde empezó nuestra historia, donde empezó nuestro servicio militar. Y de ahí fue pasando a distintas provincias. Después se hizo en Rafaela, en Santa Fe, se hizo en Salta, se hizo en Tucumán, se hizo en Córdoba. De todas las que se hicieron, fui a Rafaela, fui a Tucumán, fui a Córdoba. Y este año se hizo en Punta Alta, viene el fin de semana, donde nos encontramos, en el menor de los casos, con 80, 90 excombatientes del buque, con toda su familia. Al principio éramos nosotros solos, y ahora se fue incorporando a la familia. Mujeres, hijos, nietos, una cosa impagable. No tiene precio eso, sinceramente. Reunirnos, siempre sábado y domingo. En este caso fue el sábado a la mañana, a las 10 de la mañana, nos juntamos en el Centro de Combatientes de Punta Alta, donde hay un museo naval, porque Punta Alta prácticamente es todo naval, está pegado a la base naval. Y estuvimos prácticamente 1 hora, 1 hora y media ahí, recordando un montón de cosas, porque te imaginas que cada vez que nos veamos con alguien, por más que nos hayamos visto el año pasado, es como, siempre aparece algo nuevo, siempre aparece algo nuevo. Y por lo general, no en este encuentro, pero sí hasta en el de Córdoba, siempre nos vemos con alguien que no vimos en toda la historia después de Malvinas. Ya son 30 y... muchos años, 33 años. No, 36 años. Siempre nos vemos con alguien que no vimos nunca, así que te imaginas que el buque era tan grande que nunca conocimos a todos. Y estaba dividido en divisiones, ¿no? Yo estaba en la división alfa, que correspondía a máquinas. O sea que mi puesto de trabajo era al lado de unos tornos. Como yo era tornero, estaba justo en la parte de tornería del buque. Pero siempre perteneciendo a máquinas, o sea que toda la parte del buque abajo, de la parte de Centino hasta el petróleo, era todo de maquinista. O sea que eso lo recorríamos permanentemente. Aparte, todo lo de mi división, junto con otras divisiones, hacíamos las guardias de control de avería. Eso consistía en que una cantidad de soldados, cuando tenía que hacer la guardia, recorría el buque permanentemente, buscando si había una entrada de agua, si había algo que no estaba funcionando, si había una puerta que no se cerraba, todas esas cosas. O sea que por mi puesto conocí el buque, pero por todos los rincones que te imaginé. He estado inclusive en la línea de los ejes de navegación, que calculo que eso estaba, no sé, 20 metros bajo el agua. Y veía cómo circulaban los ejes, porque ahí también tenía que ver si veía una entrada de agua. Así que bueno, me lo conocí el buque de punta a punta. Y bueno, entonces como te decía, no era fácil conocerlos a todos. Sí nos veíamos de vez en cuando en alguna formación, o sea que cuando nos vemos después de 36 años, ya la cara te es familiar. Así que bueno, y con lo de mi división, que la división alfa, sí, es más, después hacemos encuentros en el año en distintas casas con los de la división, que somos 12, 14, 15, 10, depende de cuánto nos juntemos, ¿no? Así que bueno, esto era a las 10 de la mañana para contarte un poco cómo se hace. Después almorzamos, cada uno donde quiera almorzar, que siempre almorzamos todos juntos. A las 6 de la tarde se hace el acto central, donde ya vienen autoridades, el intendente, concejales. También se hizo en el museo ahí del buque, de Puerto Belgrano, de Punta Alta. Y a las 9 de la noche siempre la cena, la llamamos cena de gala, ¿no? Donde estamos todos, bueno, se contrata un servicio, hay baile, es muy bueno, muy positivo, muy alegre. Y bueno, estamos hasta las 2, 3, 4 de la mañana, así que este sábado estuvimos hasta las 2 y media. Y el domingo, a las 10 de la mañana, teníamos permiso para recorrer toda la base. O sea que eso fue lo más grandioso que tuvo, porque bueno, ahí vimos cuándo bajamos, cuándo empezamos, porque bueno, ahí todos nos acordábamos lo más anecdótico al principio, ¿no? Cuando llegamos en tren, porque nosotros subimos en tren en Santa Fe, 24 horas para llegar a Puerto Belgrano en tren estuvimos, ¿no? En ese viaje lo único que comimos fue mandarina y huevo duro, que se llamaba rancho volante porque te lo tiraban así. Entonces vos comías mandarina y huevo duro y un vasito de agua, algo así era.
Llegamos ahí de noche, llovía, cualquier cantidad. No teníamos idea de dónde íbamos, ¿no? Bajamos, por supuesto que nos mojamos todos, y estaban todos los militares en fila esperándonos. Parecía un campo de concentración, sinceramente. Todos los militares con los fusiles, con las capas de lluvia. Fue una cosa espantosa. No sabíamos dónde íbamos. Bueno, y ahí nació todo. Y estuvimos parados justo en ese lugar donde nos bajamos todos y todos recordábamos realmente ese momento. Y bueno, y cada uno recordó porque fuimos también a la zona digamos, de reserva, que no entraba cualquiera, que era donde estaban los buques. Así que bueno, sacamos fotos, nos filmamos, hicimos un montón de cosas y también fuimos a Campo Sarmiento, que Campo Sarmiento era donde hicimos todo el periodo de instrucción, ¿no? Así que bueno, fue muy, muy hermoso, muy emocionante todo y bueno, y volvimos. Y acá estamos. Yo no tenía planes para seguir estudiando. Yo termino termino la secundaria y empiezo a trabajar con mi padre. Podía haber empezado la facultad si quería, pero no, nunca me interesó. Mi papá era tornero y tenía la tornería, o sea que yo ya trabajaba en la tornería con él. Así que como había trabajo, el planteo de mi padre, mira, querés estudiar, querés seguir trabajando, y no me limitaron absolutamente de nada. Y elegí seguir trabajando. Cuando me toca el servicio, había muy poco trabajo en mi casa. Entonces le digo a mi viejo, mira, si encuentro algo en Bahía Blanca no vuelvo, o en Punta Alta, o donde esté, ¿no? Porque digo, para venir y estar bollando, digo. Así que bueno, pero era un pensamiento, todavía faltaba 1 año y medio, ¿no? Y bueno, a medida que fue transcurriendo el servicio militar, después de los 6, 7 meses empezó a moverse un poco el trabajo y bueno, termino el servicio militar, vuelvo y sigo trabajando en la fábrica con mi viejo. Y es la fábrica que actualmente hoy tenemos, ¿no? Mi papá ya grande, tiene 80 años, pero sigue haciendo algunas cositas. Mi mamá también vive, tiene 80 años. Y bueno, estoy a cargo ahora yo de la fábrica. Tengo a mi hijo que trabaja conmigo. Y bueno, tenemos empleados donde seguimos desarrollando la misma actividad que cuando salí del servicio militar. Mi salud está muy bien, a no ser los problemitas de vista después de los 40, un poco de estómago, de acidez. No, bien, de próstata, pero bien. En términos generales te diría que estoy muy bien. Nunca hice terapia. No. Sinceramente no porque lo hubiese esquivado, sino porque no se dio, por ahí no lo creí conveniente. Cuando fui al servicio no tenía novia. Cuando vuelvo sí, al poco tiempo, ¿no? Me pongo de novio con una chica de Santa Fe, que actualmente es mi esposa, ¿no? Y nos casamos a los 10 meses. Empezamos a estar de novio y a los 10 meses nos casamos. Y en esa época siempre se esperaba el embarazo. Porque si te casabas a los 10 meses algo pasaba. Pero no, nos casamos bien y bueno, tuvimos hijos como a los 2 años, 2 hijos hermosos. Mi hija está viviendo ahora en México, mi hijo está trabajando conmigo y mi hijo es el que me dio 2 nietos, una nieta de 8 años, Paulina, y un nieto de 3, que es la permanente volver a vivir todos los días con eso, ¿no? Una alegría muy, muy linda, que lo disfrutamos con mi señora muy, muy bien, con mucha satisfacción. Con el centro de combatientes, permanentemente, aparte que éramos amigos ya antes del servicio en algunos casos, ¿no? Y bueno, y eso siguió, ¿no? Tenemos un centro de combatiente en Cañada, somos poquitos en Cañada, somos 7, 8 nomás, pero bueno, nos juntamos permanentemente a comer, a charlar, a lo que sea, ¿no? Compartimos la familia. La parte social de esa manera está muy bien compensada. Para destacar, como dije antes, ¿no? Malvinas fue un antes y después, fue una bisagra enorme en mi vida. Me han dado muchos reconocimientos, sí. O sea, en lo personal te podría decir que los reconocimientos fueron todos simbólicos, con medalla, digamos, con una pensión, con tener un sistema de salud. Pero yo creo que el mayor reconocimiento es el que me dio el pueblo argentino, ¿no? En cierta forma, ¿no? Respetándonos mucho. Escuchándonos, no sé si Cañada porque es un lugar chico, pero cuando pasan los excombatientes no pasa cualquiera. Nos destacaron como ciudadano ilustre este año, el año pasado, pero no, este año. Creo que de esa manera nos reconocen permanentemente. Creo que el gran desafío pasa por,
para que los gobernantes se pongan de una vez por todas la camiseta de Argentina. Pasa por ahí. Tenemos un país tan hermoso que estar tironeándonos uno a otro no sirve para nada. O sea, seguir esta historia de tironeo es haber hecho Malvinas al cohete. Todo lo que pasó en Malvinas y todo lo que pasó desde la historia, ¿no? Hablamos desde nuestros próceres, ¿no? Hasta la última guerra que fue la de Malvinas, está todo hecho al cohete. Porque cada gobernante hace lo que quiere y lo que menos hace pensar en el país. Un tío tuve en la Segunda Guerra Mundial. Ese estuvo en la Segunda Guerra Mundial, tuvo 4 años prisionero. Vos sabés que murieron todos. Murió el hijo joven, murió la hija joven y el matrimonio murió ahora unos 10 años. No quedó más ninguna descendencia de esa. Sí, lo conocí, aparte el hijo, que sería mi primo, trabajó muchos años conmigo. Eso fue una pérdida muy grande en mi vida. Pero fue una familia, ella era mi madrina. No sé, algunas cosas que por ahí no me haya enterado, si durante la guerra hubo algún tipo de, no sé, consulta, consejo, idea de lo que había pasado él con lo suyo. Pero es más, ni yo hablaba mucho con él con respecto a la guerra, después de la guerra o durante la guerra. Con mis hijos, van a los actos. No, en eso es permanente, ¿no? Voy a la escuela, sí, voy a la escuela, soy el más jetón, el que más habla, así que por lo general me toca hablar siempre a mí. Y eso me reconforta, el transmitir un poco todo lo que se hizo y para qué se hizo, ¿no? Yo creo que el mensaje más grande en Malvinas es el para qué. Justamente yo creo que para tener una nación un poco más madura, el haber pasado por una guerra, creo que corta un poco la relación cotidiana del andar normal de un país, de una persona, de un individuo, de una familia. Creo que por algo pasan las cosas. Si a nosotros nos tocó esta guerra y no la analizamos desde el punto de vista para qué la tuvimos, y yo creo que estoy convencido que la tuvimos para tener una nación mucho mejor, para saber de qué estamos hablando, para el respeto a los himnos, para el respeto a los símbolos patrios, para el entender que por algo tenemos un territorio limitado por algo. Mira, yo le doy una lectura que fue como un manotazo de ahogado de los militares. Se le estaba terminando un poco todo lo de ellos. Vieron que fracasaron tanto como los anteriores, sino más, porque bueno, la masacre que hicieron fue espantosa. Entonces dijeron, hagamos esto y vemos qué pasa. Si a lo mejor recuperaban Malvinas, no sé cuál hubiese sido la historia, ¿no? Capaz que todavía se hubiesen seguido ellos. Así que por eso pasan las cosas por algo y en el momento que tienen que pasar. Este manotazo de ahogado le salió mal, con muchas muertes. Y bueno, y creo que fue el inicio de una democracia como salió al principio. Pero lo que más me molesta es que no aprendemos, porque repetimos siempre los mismos errores a nivel país. Entonces, si esas cosas que pasaron muy fuerte como una guerra, no decís, che, pará, en ese momento nos unimos como país, entre comillas, porque en el continente no pasaba lo que pasaba en Malvinas. Pero bueno, hubo, digamos, actos o circunstancias que me acuerdo cuando empezaron a donar todo lo que donaron para nosotros. Hubo un momento que sí, bueno, no hubo bandería política, no hubo ninguna cosa ahí que nos desvió y era todo para ellos. Después fue lo que pasó, porque nada de lo que pusieron nos vino a nosotros, ¿no? O sea que siguió habiendo el mismo problema. Entonces digo, ¿qué tiene que pasar en un país para que aprendamos a que tenemos que ser un país como la gente? Así que bueno, eso creo que se lo dejo a la gente, se lo dejo a nuestro querido país para que reflexione, ¿no? Pero que sin esa reflexión tiene que pensar que hubo mucha sangre atrás y muchos muertos argentinos. Agradecer todo esto que están haciendo, porque esto va a quedar para la historia, ¿no? Me imaginaba cuando venir un tartaranieto mío y verme, a ver qué hizo este viejo. Y bueno, buscará y encontrará algo, ¿no? Seguramente. Seguramente va a pasar eso. Así que bueno, muy agradecido por todo esto que me parece maravilloso.